Imagina que vas conduciendo por la autopista. El motor ruge con confianza. Vas tarde a una reunión importante o quizás regresas a casa después de un largo día de trabajo. De repente, sin previo aviso, sientes que el motor tose. Es un tironeo sutil, casi imperceptible, como si el auto dudara por una fracción de segundo. Luego, todo vuelve a la normalidad. Ignoras el síntoma pensando que quizás fue una ráfaga de viento o un bache pequeño. Pero lo que no sabes es que, a unos centímetros bajo tu asiento trasero, dentro del tanque de combustible, un componente vital está librando su última batalla. La bomba de gasolina es, literalmente, el corazón de tu vehículo. Si el corazón se detiene, el cuerpo colapsa. En un automóvil, si la bomba deja de enviar la presión exacta, el motor simplemente se convierte en un montón de hierro muerto. A diferencia de un alternador que suele avisar con una luz en el tablero o unos frenos que chillan antes de acabarse, la bomba de gasolina es traicionera. A menudo falla de forma silenciosa o peor aún, de forma intermitente, dejándote varado en el lugar más peligroso o en el momento menos oportuno. Hoy vamos a profundizar en las 7 señales críticas de que tu bomba de gasolina está a punto de morir. No son solo consejos básicos. Vamos a analizar la física y la mecánica detrás de cada síntoma para que aprendas a diagnosticar tu auto como un profesional. Antes de revelar la primera señal, si valoras la seguridad de tu familia y la salud de tu bolsillo, suscríbete ahora mismo. Aquí te enseñamos a leer los mensajes ocultos de tu motor para que nunca te quedes tirado en la carretera. Dale a la campanita y únete a nuestra comunidad. Señal número 1, el tironeo o jaloneo bajo carga. Esta es posiblemente la señal más temprana y la que más conductores suelen ignorar. El síntoma se manifiesta principalmente cuando le exiges más al motor, al subir una pendiente pronunciada, al intentar rebasar a otro vehículo o cuando llevas el auto cargado con pasajeros y equipaje. ¿Por qué sucede esto desde un punto de vista técnico? La bomba de gasolina no solo debe enviar combustible, debe enviarlo a una presión específica y constante. Para que los inyectores puedan atomizar la gasolina, convertirla en esa neblina fina de la que hablamos en videos anteriores, necesitan que el riel de inyección esté presurizado. Cuando una bomba está empezando a fallar, sus componentes internos, como el motor eléctrico o las escobillas, comienzan a desgastarse. Esto provoca que la bomba pierda eficiencia. En ralentí o a velocidades bajas, la bomba aún puede suministrar el flujo mínimo necesario. Pero cuando pisas el acelerador, el motor exige un aumento inmediato en el volumen de combustible. Una bomba debilitada no puede mantener ese ritmo. La presión cae momentáneamente, la mezcla se vuelve extremadamente pobre, demasiado aire y poca gasolina, y el motor sufre una falla de combustión. Ese tironeo que sientes es el motor muriéndose de hambre por una fracción de segundo. Si sientes esto, tu bomba te está dando un ultimátum. Señal número 2. El zumbido inusual desde el tanque. Un conductor atento conoce los sonidos normales de su vehículo. La mayoría de las bombas de gasolina modernas son eléctricas y están sumergidas dentro del tanque para mantenerse frías. Cuando giras la llave a la posición de on o presionas el botón de encendido sin pisar el freno, deberías escuchar un zumbido muy tenue y suave que dura unos 2 segundos. Ese es el sonido de la bomba acebando o presurizando el sistema. Sin embargo, cuando la bomba está dañada o el filtro interno, sedazo, está obstruido, ese sonido cambia. Si empiezas a escuchar un ruido fuerte, similar a un gemido, un silbido agudo o un zumbido eléctrico estresado proveniente de la parte trasera del auto, tienes un problema grave. Este ruido suele ser causado por 2 razones. La primera es el desgaste de los rodamientos internos del motor eléctrico de la bomba. La fricción metal con metal genera ese chillido característico. La segunda razón es la cavitación. Si el filtro de la bomba está lleno de sedimentos porque sueles usar gasolina de mala calidad o acostumbras a rodar con el tanque casi vacío, la bomba tiene que succionar con mucha más fuerza. Esto crea burbujas de vapor en el combustible y un esfuerzo mecánico que termina por quemar el motor de la bomba. Un zumbido fuerte no es solo un ruido molesto, es el sonido de un componente que se está destruyendo por fricción y calor. Si el ruido desaparece de repente después de haber estado muy fuerte, no cantes victoria. Lo más probable es que la bomba se haya detenido definitivamente. Señal número 3. Dificultad para arrancar, el marchazo largo. ¿Alguna vez has tenido que girar la llave o presionar el botón de encendido durante 3, 4 o hasta 5 segundos antes de que el motor finalmente cobre vida? Este síntoma es un clásico de una bomba de gasolina que está perdiendo su capacidad de retención. Para que un motor encienda al primer toque, el sistema de combustible debe mantener una presión residual, incluso cuando el auto está apagado. Esto se logra gracias a una pequeña pieza llamada válvula de retención o válvula check, que se encuentra integrada en el conjunto de la bomba.
Su función es evitar que la gasolina regrese al tanque por gravedad una vez que apagas el motor. Cuando esta válvula falla o cuando los sellos internos de la bomba están desgastados, la gasolina retrocede hacia el tanque, dejando las líneas de combustible vacías o llenas de aire. Al intentar encender el auto a la mañana siguiente, la bomba debe trabajar horas extra para succionar el combustible desde el tanque, enviarlo por toda la línea, llenar el riel de inyectores y finalmente presurizarlo. Ese tiempo de espera es el marchazo largo que escuchas. Si notas que tu auto enciende mejor si giras la llave a la posición de contacto 2 o 3 veces antes de dar marcha, es una prueba casi definitiva de que tu bomba ya no retiene la presión. Estás forzando innecesariamente el motor de arranque y la batería por culpa de una bomba cansada. Señal número 4. Pérdida de potencia y el ahogamiento por calor. Esta señal es fascinante desde el punto de vista mecánico y muy frustrante para el conductor. El auto funciona perfectamente durante los primeros 15 o 20 minutos de trayecto. Sin embargo, a medida que el motor y el combustible dentro del tanque alcanza su temperatura de operación, el rendimiento empieza a decaer. Sientes que el auto ya no responde igual al acelerar, como si de repente hubiera perdido 50 caballos de fuerza. ¿Por qué ocurre esto? El combustible actúa como refrigerante para la propia bomba. Las bombas eléctricas generan calor por su funcionamiento interno, y ese calor se disipa a través de la gasolina que fluye por ellas. Cuando los devanados de cobre dentro del motor de la bomba están envejecidos, su resistencia eléctrica aumenta con el calor. De acuerdo con la ley de Ohm, a mayor resistencia, menor es la corriente que puede fluir para realizar el trabajo, o bien se genera aún más calor residual. Esto crea un ciclo destructivo donde la bomba se sobrecalienta, pierde revoluciones por minuto y por lo tanto baja la presión de salida. En casos severos, la bomba se expande tanto por el calor que se traba momentáneamente, haciendo que el auto se apague por completo. Lo más curioso es que, si esperas media hora a que se enfríe, el auto volverá a encender como si nada hubiera pasado. No te dejes engañar por esta recuperación milagrosa. Es la señal inequívoca de que la bomba está en sus últimas etapas de vida útil. Señal número 5. El motor se apaga repentinamente a velocidades de crucero. A diferencia del tironeo, aquí hablamos de un corte total de energía. Vas conduciendo de forma estable y de repente el motor se apaga como si hubieras girado la llave. Las luces del tablero se encienden, la dirección se pone dura y los frenos pierden su asistencia. Esta es, posiblemente, la señal más peligrosa de todas. Técnicamente, esto sucede cuando el motor eléctrico de la bomba sufre un punto muerto o un cortocircuito interno intermitente. Debido a las vibraciones del camino o a la demanda constante de energía, el contacto eléctrico dentro de la bomba se interrumpe. Si la computadora del auto deja de recibir la señal de presión o si el flujo se corta de golpe, los inyectores se quedan vacíos y la combustión se detiene instantáneamente. Es vital diferenciar esto de una falla eléctrica general. Si el motor se apaga pero el radio y las luces siguen funcionando, el problema está en el suministro de combustible o en el sistema de ignición. Si intentas encender el auto inmediatamente y no escuchas el zumbido inicial de la bomba, has confirmado el diagnóstico. Muchas personas confunden esto con una falla del sensor de posición del cigüeñal, CKP, pero un mecánico experimentado siempre verificará primero la presión en el riel con un manómetro profesional antes de adivinar. Hacemos una pequeña pausa en este diagnóstico profundo. Si alguna vez te has quedado tirado en medio de la nada por una falla mecánica, sabrás que el conocimiento es tu mejor herramienta. Dale like a este video si valoras estas explicaciones técnicas y compártelo con alguien que siempre ignore los ruidos extraños de su auto. Tu seguridad es lo primero. Sigamos con las últimas señales que podrían salvarte de una reparación de miles de dólares. Señal número 6. El extraño caso del consumo elevado y las explosiones backfire. Parece contradictorios, ¿verdad? Uno pensaría que si la bomba de gasolina está fallando y envía menos combustible, el auto debería gastar menos. Pero la mecánica automotriz no siempre es lineal. Cuando la bomba suministra una presión inconsistente o baja, la computadora del vehículo, la ECU, detecta a través del sensor de oxígeno que la mezcla es pobre. En un intento desesperado por compensar esa falta de presión y evitar que los pistones se dañen por el exceso de calor, ya que una mezcla pobre genera temperaturas de combustión mucho más altas, la computadora ordena a los inyectores permanecer abiertos por más tiempo. Este ajuste se conoce como Short Term Fuel Trim o ajuste de combustible a corto plazo. El resultado es un motor ineficiente. Los inyectores están abiertos más tiempo, pero como no hay presión, el combustible no se atomiza, sino que gotea.
Esto produce una combustión incompleta que te obliga a pisar más el acelerador para obtener la misma potencia que antes tenías con un toque suave. Al final del día, terminas gastando más gasolina porque tu motor está trabajando de forma forzada para compensar la debilidad de la bomba. Además, esta falta de presión puede causar las famosas explosiones en el múltiple de admisión o en el escape, ya que el combustible no se quema en el momento justo del ciclo de 4 tiempos. Pero el problema no se queda solo en el motor. Cuando la bomba entrega una presión irregular, los inyectores no pueden pulverizar la gasolina correctamente. En lugar de una nube fina, lanzan chorros o gotas pesadas que no se queman por completo en la cámara de combustión. Ese combustible crudo viaja por el escape y llega directamente al convertidor catalítico. Aquí es donde la situación se vuelve costosa. El catalizador opera a temperaturas extremas para limpiar los gases, pero al recibir gasolina líquida, esta se inflama dentro del panal de cerámica, elevando la temperatura hasta los 1200 grados centígrados. Esto funde la estructura interna del catalizador, tapando el escape por completo. Al final, lo que comenzó como una bomba de gasolina cansada que ignoraste por unos meses, termina convirtiéndose en una reparación masiva que incluye el reemplazo del sistema de emisiones, afectando seriamente tu bolsillo y el rendimiento ecológico de tu auto. Señal número 7. Fallas en el indicador del tablero y errores de lectura. En la mayoría de los vehículos modernos, la bomba de gasolina no es una pieza aislada, sino que forma parte de un conjunto llamado módulo de combustible. Este módulo incluye el motor eléctrico, el filtro o sedazo, el regulador de presión y, muy importante, el flotador o sensor de nivel. A menudo, la primera señal de que el módulo de combustible está llegando al final de su vida útil no viene del motor, sino de la aguja de la gasolina. Si notas que la aguja marca tanque lleno y de repente cae a la mitad o si oscila de forma errática mientras conduces, es muy probable que los contactos eléctricos del reóstato en el módulo estén desgastados o corroídos. ¿Por qué esto es una señal de que la bomba fallará pronto? Porque la corrosión y el desgaste que afectan al sensor de nivel suelen ser causados por la misma razón que daña la bomba. Combustible contaminado, presencia de agua en el tanque o el simple fin de la vida útil del plástico y los metales sumergidos. Si el sensor de nivel ya falló, el motor eléctrico de la bomba, que ha estado trabajando bajo las mismas condiciones de estrés, no tardará en seguirle los pasos. Ignorar una aguja que marca mal es el primer paso para quedarte varado, ya sea porque la bomba murió o porque simplemente te quedaste sin gasolina, creyendo que aún tenías medio tanque. La ciencia detrás del daño. ¿Por qué muere una bomba? Para alcanzar un entendimiento total y poder prevenir estos fallos, debemos hablar de lo que sucede químicamente dentro de tu tanque. La gasolina no es solo un combustible, es un solvente, y en este caso, el lubricante de la bomba. Las bombas de gasolina modernas son motores eléctricos de corriente continua que giran a miles de revoluciones por minuto. El enemigo número 1 de la bomba es el calor. Cuando acostumbras a traer el auto con la reserva, la luz de la gasolina encendida, la bomba queda expuesta al aire dentro del tanque. Al no estar sumergida en el líquido frío, la bomba no puede disipar el calor generado por su propio motor eléctrico. Esto provoca que los barnices del bobinado se quemen y que los imanes pierdan fuerza. El enemigo número 2 es la sedimentación. En el fondo de cada tanque de gasolina, por más limpio que parezca, siempre hay una acumulación de sedimentos, óxido y partículas que vienen desde las cisternas de las estaciones de servicio. Cuando el nivel de combustible es bajo, la bomba succiona directamente este lodo del fondo. Aunque existe un filtro llamado sedazo, las micropartículas logran pasar y actúan como una lija fina dentro de los engranajes o la turbina de la bomba. Este desgaste abrasivo es el que genera el zumbido que mencionamos en la primera parte. Pruebas que puedes hacer antes de cambiarla. Antes de ir al taller y gastar cientos de dólares, existen 2 pruebas fundamentales que cualquier entusiasta o mecánico puede realizar. 1. Prueba de presión con manómetro. Se conecta un reloj de presión en el puerto de servicio del riel de inyectores. Se verifica la presión en ralentí, bajo aceleración y lo más importante, la presión residual después de apagar el motor. Si la presión cae a 0 inmediatamente después de apagar el auto, la válvula check de la bomba está muerta. 2. Prueba de consumo de amperaje. Mediante una pinza amperimétrica en el fusible de la bomba, se mide cuánta corriente está consumiendo. Una bomba sana suele consumir entre 4 y 6 amperios. Si consume más de 8 o 10 amperios, significa que el motor eléctrico está sufriendo un esfuerzo mecánico excesivo y está a punto de quemarse por completo. Antes de sentenciar a muerte a la bomba de gasolina y realizar el gasto, hay un componente que a menudo engaña incluso a mecánicos experimentados: el relevador o relay de la bomba.
Este pequeño interruptor electromagnético es el encargado de enviar la corriente de alto amperaje desde la batería hasta el tanque. Con el tiempo, los contactos internos del relevador se carbonizan o se queman, creando una resistencia eléctrica. ¿Qué significa esto? Que aunque la bomba sea nueva, si el relevador está fallando, solo le llegarán, por ejemplo, 9 o 10 voltios en lugar de los 12,6 necesarios. Esta caída de tensión hace que la bomba gire más lento, se caliente y pierda presión erráticamente. Una prueba rápida y gratuita que puedes hacer es localizar el relevador en la caja de fusibles, normalmente identificado como fuel pump, e intercambiarlo por otro que tenga el mismo número de parte, como el del claxon o el del aire acondicionado. Si el fallo desaparece mágicamente, te habrás ahorrado cientos de dólares en una bomba que no necesitabas cambiar. Estas pruebas son la única manera científica de confirmar que los síntomas que experimentas son causados por la bomba y no por un filtro de gasolina tapado o un relevador relay en mal estado. Llegados a este punto, ya conoces las señales y la ciencia detrás del fallo, pero falta entender cómo evitar que este componente tan vital te traicione. Existe un mito muy extendido en el mundo automotriz que dice que los aditivos limpiadores de inyectores o elevadores de octanaje pueden revivir una bomba de gasolina cansada. Déjame ser muy claro contigo, esto es falso. Si bien un aditivo puede ayudar a limpiar los depósitos de barniz en las puntas de los inyectores, no tiene el poder de reconstruir los carbones de un motor eléctrico que ya ha perdido su vida útil. De hecho, Kaito, algunos aditivos de baja calidad que contienen solventes muy agresivos pueden terminar por degradar los sellos de goma internos de una bomba vieja, acelerando su muerte. El peligro de las bombas low cost. Cuando finalmente confirmas que tu bomba ha muerto, te enfrentas a una decisión difícil en la refaccionaria. Verás la bomba original de equipo del fabricante, OEM, con un precio elevado y justo al lado una opción genérica que cuesta una tercera parte. La tentación es grande, pero aquí es donde el dicho "lo barato sale caro" cobra un sentido literal. Las bombas genéricas de bajo costo suelen ahorrar en la calidad del bobinado de cobre y en la precisión de la válvula de retención. No es raro que una bomba económica falle a los 3 o 6 meses de instalada, o que nunca logre mantener la presión residual correcta, provocando que tu auto siga teniendo un arranque difícil por las mañanas. Además, el conjunto del flotador en estas unidades suele ser menos preciso, marcando lecturas falsas en tu tablero. Mi recomendación técnica siempre será, si el acceso a tu tanque de gasolina requiere bajar el tanque completo, una labor de varias horas, no arriesgues tu tiempo ni tu dinero. Instala una bomba de marca reconocida o equipo original. Si quieres que tu nueva bomba, o la que tienes actualmente, especialmente dure 100,000 kilómetros más, sigue estas reglas de oro. 1. La regla del cuarto de tanque. Nunca permitas que el nivel de combustible baje de un cuarto. Como explicamos antes, la gasolina es el refrigerante de la bomba. Mantener el nivel alto asegura que el motor eléctrico trabaje a una temperatura controlada. 2. Cambia el filtro de gasolina externo. Si tu auto es un modelo que aún cuenta con un filtro de gasolina fuera del tanque, cámbialo cada 20,000 kilómetros. Un filtro tapado obliga a la bomba a trabajar con una contrapresión que la sobrecalienta y la desgasta prematuramente. 3. Cuidado con las gasolineras en mantenimiento. Si ves que un camión cisterna está surtiendo combustible en la estación, no cargues ahí en ese momento. Al llenar los depósitos subterráneos, se remueven todos los sedimentos del fondo que luego pueden terminar en tu tanque y obstruir el sedazo de tu bomba. Antes de pasar al cierre definitivo, hay un detalle técnico que muchos mecánicos pasan por alto: la caída de voltaje. A veces, la bomba de gasolina es nueva y el filtro está limpio, pero la presión sigue siendo baja. Esto ocurre porque el cableado o el relevador, relay, están dañados. Si a la bomba solo le llegan 10 voltios en lugar de los 13,5 voltios que entrega el alternador, la bomba girará más lento, enviando menos combustible. Siempre pide que revisen el conector eléctrico del tanque. Si ves plástico derretido o pines negros, ahí está tu verdadera falla. Además, circula el mito de que golpear el tanque puede arreglar la bomba. Aunque es cierto que un golpe seco puede hacer que una bomba trabada gire una última vez para sacarte de un apuro, esto solo confirma que el motor eléctrico tiene un punto muerto. Si haces esto, dirígete de inmediato al taller, porque esa bomba no volverá a encender una segunda vez. No te confíes de trucos temporales cuando se trata de la seguridad de tu camino. Finalmente, si después de todas estas señales confirmas que debes reemplazar la bomba, hay un paso que el 80% de las personas olvida: la limpieza profunda del tanque. Instalar una bomba de alto rendimiento en un tanque que tiene años acumulando sedimentos
barniz de gasolina vieja o partículas de óxido, es una receta para el desastre. Muchos usuarios se quejan de que su bomba nueva salió defectuosa porque falló a los 3 días. Pero la realidad es que el sedazo virgen succionó toda la suciedad del fondo del tanque en los primeros kilómetros, asfixiando el motor eléctrico de inmediato. Exige siempre que, al bajar el tanque, se realice un drenado y lavado completo. No permitas que el lodo de ayer destruya tu inversión de hoy. Una bomba nueva trabajando en un ambiente limpio no solo te dará paz mental, sino que garantizará que la presión de combustible sea constante y potente por los próximos 100.000 kilómetros. En resumen, la bomba de gasolina es un componente que no debemos dar por sentado. Desde el sutil tironeo al subir una pendiente hasta ese zumbido que parece un grito de auxilio, tu auto siempre está intentando comunicarse contigo. Ignorar estas señales no solo pone en riesgo la integridad de tu motor, sino que puede comprometer tu seguridad al dejarte sin potencia en una situación crítica, como un adelantamiento o en medio de una intersección concurrida. Un sistema de combustible saludable es sinónimo de un motor eficiente, con buena respuesta y un consumo optimizado. Ahora que conoces estas 7 señales, tienes el poder de anticiparte al desastre. No esperes a que la grúa sea la que te dé el diagnóstico. Realiza una prueba de presión si tienes dudas y mantén siempre esos niveles de combustible por encima de la zona de riesgo para evitar el sobrecalentamiento. Recuerda que tu vehículo es una máquina de precisión y como toda máquina, requiere de una atención consciente a sus síntomas. La prevención siempre será más económica que la reparación de emergencia. Al final del día, conocer tu auto es la mejor manera de proteger tu inversión y asegurar que cada viaje sea seguro, placentero y, sobre todo, predecible. Si este video te ha abierto los ojos sobre lo que sucede dentro de tu tanque de gasolina, no olvides dejarnos un me gusta y compartir esta información en tus grupos de entusiastas del motor. Suscríbete para seguir aprendiendo cómo mantener tu vehículo lejos del taller y funcionando como nuevo. Déjanos en los comentarios, ¿alguna vez has experimentado alguno de estos fallos o te has quedado varado por la bomba? Estaremos leyendo tus historias y respondiendo tus dudas técnicas lo antes posible. Gracias por confiar en nosotros y acompañarnos en este análisis profundo paso a paso. Nos vemos en el próximo video, aquí en Coche en Riesgo, el canal donde protegemos tu motor, tu bolsillo y tu seguridad. Hasta la próxima, conductores.